Entonces, lo primero que les quería comentar es respecto a, bueno, les voy a contar de mí, por qué estoy a cargo de este curso, cuáles son mis expectativas de lo que podamos hacer, y después si alguno de ustedes me puede comentar cuáles son sus expectativas y qué cosas, porque vieron el programa ya, pero quizás hay alguna cosa que le gustaría y le interesa más aprender, porque lo necesita más en su área de trabajo, lo pudiéramos comentar. Entonces sería interesante, ¿ya? Yo les tenía unas preguntas preparadas que me gustaría que reflexionaran respecto a ellas, pero antes les voy a contar, bueno, em, yo soy de profesión ingeniero civil geógrafo de la USACH y he trabajado aproximadamente, yo diría, como del 2008 por ahí, en el Departamento de Recursos Naturales de la Universidad de Chile como investigadora. Y como desde 2012, aprox, llevo haciendo clases ahí a los chicos de ingeniería en recursos naturales renovables. Ahí hablamos temas de sustentabilidad y en mi área específica he visto como aplicaciones de geografía, técnicas geoespaciales para el manejo de los recursos naturales. Esa es como el área que yo me he dedicado más. Entonces ahí trabajo con muchos ingenieros en recursos naturales, ingenieros agrónomos, tenemos con multidisciplinario, como ustedes saben, que se trabaja. Respecto a esta modalidad de trabajo de online, bueno, todos tuvimos experiencia cuando tuvimos la pandemia, pero además de eso yo actualmente igual hago clases en otro programa, el semestre pasado de hecho, en otro programa de nivelación, en un programa de nivelación de estudios de otra universidad, entonces tengo experiencia trabajando con eh, personas que están haciendo sus postítulos y gente titulada y que trabaja en este formato vespertino, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva y pensando en que este curso es un curso intensivo que sí, espero que hayan visto el programa, pero es bastante ambicioso, entonces vamos a tener que tocar muchos temas y vamos a profundizar en los que nos parezca que van siendo más interesantes más que los otros, vamos a tratar de llegar a las partes más interesantes de cada uno, pero es importante que, como este mes es intensivo, nos mantengamos en contacto. Entonces, yo les voy a poner acá mi correo, no sé si lo tienen o quizás desde la plataforma tienen acceso directo, pero de todas maneras, y lo que me gustaría mucho es que ustedes se pudieran comunicar o hacerles preguntas a través del foro que está el foro que está en la aplicación del campus, ¿sí? Porque ahí pueden dejar las preguntas de lo que vayamos haciendo, de lo que vayamos hablando, y no solo las veo yo, sino que las pueden ver los demás, y así yo puedo responder a uno, o quizás ustedes mismos puedan responder incluso muchas veces mejor de lo que puedo responder yo, y quizás es interesante hacer una reflexión ahí. Entonces, eso les puedo contar. Lo que a mí me gustaría que lográramos con este curso online es que, como les decía, yo trabajo con gente que que trabaja con recursos naturales y con medio ambiente, y me he fijado, por ejemplo, en algunos pequeños defectos o errores o imprecisiones o problemas en la modelación que surgen cuando se trabaja con modelos naturales. Entonces, me gustaría que revisáramos eso, que viéramos los principios básicos de la modelación. También me gustaría, no vamos a alcanzar a hacer una aplicación de cada cosa que se puede hacer porque son infinitas, pero sí vamos a hacer lo más posible para que ustedes vean cuáles son los potenciales que tienen las herramientas y por supuesto yo los voy a dejar encaminados con lo que está más actual, con lo que se está haciendo, con las fuentes de datos que podemos recurrir que están más fresquitas, que están más nuevas, que es lo que hemos podido investigar, y con los términos y las tendencias también que estén como a ese nivel. Entonces, voy a compartir con ustedes harto material, no significa que ese material es obligatorio que lo lean,
yo les voy a decir cuál es el que sí es obligatorio, de hecho, va a quedar bien explícito ahí, pero voy a tratar de compartir cosas que les sirvan para profundizar al que le interese en un área específica de lo que vamos a ir tocando. Y por supuesto eso también lo podemos ir profundizando ya sea por el foro, en las clases, las preguntas. Me gustaría saber si tienen alguna duda al respecto, alguna pregunta y si, eso primero, si quieren hacerme alguna pregunta, tienen alguna duda de lo que estamos, de lo que hemos conversado. Hola, buenas noches. Claudio por Hola, acá. Solo comentar que el inicio de este ramo nos tomó, yo creo, a todos por sorpresa porque estamos en geodesia en otro ramo ajá. y tuvimos la última clase el sábado pasado. Por eso a lo mejor hay poca gente. Así que ¿No yo creo se que la supone que próxima había una semana entre medio? debería, sí. Ah, Sí, ya. pero no la tuvimos, entonces pensamos que esta semana era de vacaciones. Ah, ok. Pero por eso yo creo que ahí o sea, la mayoría estamos compartiendo los links por los chats. Y ahí yo creo que la próxima va a llegar más gente, porque somos como 30 o algo así. Ya, miren, de todas maneras esta clase va a quedar compartida, cosa que la puedan ver mañana durante el día los que no están. Va a estar el material, les dejo los links también para que miren. Y pensando en eso, vamos quizás mañana repetimos un poquito, no repetir lo mismo, pero los puntos clave los vamos a tocar de nuevo al principio, pensándoles que no están para poder hilar de nuevo y que continuemos. Ya la idea es que cualquier cosa, cualquier problema que tengan, por ejemplo, no sé, si alguien pensaba que eran vacaciones y no está, y está XX, lo que sea, me escriba un correo, ¿ya? Para mí lo importante es que se comuniquen conmigo, no desaparezcan, no se atrasen con los trabajos, sino que vamos comunicándonos. Ya yo estoy disponible para estar contestando correos durante el día, no se preocupen por eso, lo más rápido posible para que aprovechemos esta semana, sobre todo si hay algún inconveniente en que sea breve, pero de todas maneras esta clase queda grabada y va a quedar grabado el material y todo. ¿Alguna otra pregunta? Igual, durante el rato Consulta, que estemos, ustedes... Sí, dígame, Max. voy a consultar, ¿se va a utilizar algún software en este módulo? La idea mía es que usemos más de un software. Me gustaría Ya. saber a lo mejor qué software prefieren usar ustedes o cuál les gustaría aprender, pero los ejercicios que tengo pensados se pueden hacer tanto en ARIS online, por ejemplo, porque hay unos que son livianitos, los podríamos hacer en QGIS también. Para mí lo ideal es que hiciéramos algunas cosas en alguna plataforma online para que ustedes no tengan que estar instalando programas en su computador y no tuvieran problemas con eso. Entonces, puede ser con el ArcGIS online, por ejemplo, que trabajemos, o si prefieren Es que otro. Ujú. le consulto eso porque en un ramo pasado, un profe nos consiguió era como un link para instalar el ArcGIS ¿Ya? con licencia estudiante, pero a mí se me olvidó y pasaron los 14 días y no lo instalé, po. Por eso le he consultado. Ah, ya. Yo creo que Eh, voy a preguntar cómo hacer para que les quede activo y lo podamos usar. Yo mañana pregunto y les estoy comunicando durante la tarde. ya, ok, gracias. Ya, voy a ver que, porque me interesa que obviamente sea el software que todos podamos tener acceso más cómodo para ir haciendo algunos ejercicios. Entonces, yo mañana en la mañana voy a hacer la pregunta y apenas sepa, les mando un correo contándoles con qué software vamos a trabajar y los que no lo tienen, cómo pueden hacer, ¿ya? Gracias. ¿Alguien más? Hola, profe, por acá, Juan Pablo. Dígame. Sí, mira, quizá ya habló de este tema con algún otro compañero, pero por ejemplo, yo por lo menos no tengo cargado su ramo en mi aula virtual. Hace 2 minutos la revisé, no tengo nada. Me enteré por mis compañeros que tenemos clases hoy, mágicamente. No tuvimos esta semana, entre comillas, de prueba o de descanso. Entonces quería saber
alguna forma de poder agilizar, no sé si usted puede hacer algo para que se nos cargue a los que no tenemos cargado aún el ramo. Y en cuanto a los Mira, software, yo no nosotros sé si... Ujú, de los software, por lo menos del año pasado, teníamos licencia del ArcGIS Pro. Eso me acuerdo lo ujú. gestionaba la jefa de carrera, pero como dijo un compañero, se caducó, creo que al terminar el año. Y yo creo que es gestión más que nada de la jefa de carrera poder gestionarla nuevamente, que se nos active. Sí, 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 ella me dijo que estaban disponibles, que tenía que hablar con la gente de computación o lo que sea, y ellos lo entienden. De todas maneras, en el último caso, el ArcGIS Pro tiene una versión que es de prueba por unos días, y para el primer ejercicio esa nos sirve. Entonces, al final, antes que terminemos la clase, les voy a mostrar para que la activen, aunque sea la de prueba por mientras tanto. O me esperan a que mañana les doy una respuesta. Yo me comunico y averiguo eso. Puede ser que no sé si funcionará nuevamente, como ya más de alguno de nosotros lo instaló junto con la licencia, y no sé si se podrá volver a ponerla de prueba. Yo creo que habría que ocupar otro correo para que le Vamos a dé probar, otra vamos a probar. prueba. Habría que hacer un correo de prueba, claro, porque probablemente si ya activaron una, la de prueba de primer uso no les va a servir, pero podríamos usarla con un correo para solo el ejercicio, mientras tanto. Buenas tardes, profesora. Gracias, Hola, profe. Cristina. Muy buena, Por sí. el compañero JP, JP de 16, yo hoy día mandé un correo a la jefa de carrera y me cargaron la asignatura al tiro, así que yo te recomiendo que me envíe un correo. Sí, Rosita, sí, sí le envié, pero no tuve respuesta. Probablemente mañana durante el día, porque quizás en la tarde pueden haber visto eso. Yo de todas maneras voy a hablar con la jefa de carrera, la llamo mañana y le cuento que tengo un listado de personas. Si quieren, pueden hacer el listado de quienes necesitan que se cargue, y así es más fácil porque yo le reenvío ese listado a la profe y la profe le puede quizá cargar a todos y no estar de uno. Si quieren, me mandan una lista y yo se la reenvío a la profe mañana durante la mañana. Yo creo que eso es lo que podría ser más fluido hacer. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, por ahora no, entonces avancemos un poquito en lo que quería que conversáramos hoy, y les voy a compartir mi pantalla. A ver ahí. ¿Se ve la pantalla, chicos? Sí, profe, sí, sí. Sí se ve, sí se ve. Se ve el PowerPoint, ¿verdad? ¿Yo por qué no veo nada aquí? Ah, ya estoy. Ya, entonces chicos, yo tenía estas preguntas preparadas para que empezáramos a trabajar. Capaz las dejamos, quizá alguno lo ha pensado o puede compartir ahora, pero tenía estas preguntas porque vamos a hablar, el curso se llama gestión ambiental, ¿cierto? Entonces hay cosas que tenemos que conversar. ¿Qué entendemos por gestión ambiental? ¿Qué es sustentabilidad, que es un concepto importante también, para ver qué idea tenemos previa de estas cosas, porque no son términos que es primera vez que los escuchan, ni son términos nuevos, los han escuchado millones de veces, de las noticias van a escuchar estos términos, entonces todos tenemos un concepto. Lo interesante es que ahora al principio de trabajo vamos a establecer algunos términos en común para que trabajemos y los objetivos. Y sería interesante que reflexionáramos respecto a qué es lo que entendemos por estos conceptos, ¿ya? Lo segundo, que me gustaría a lo mejor que pensaran o que reflexionaran si dentro de su trabajo o de la labor profesional que han realizado en algún momento se han encontrado, se han topado con algún problema o un desafío relacionado con el medio ambiente. Y respecto a eso, ¿qué problema es el que te has encontrado
qué se hizo en tu área laboral para solucionarlo y si se obtuvo el resultado que se esperaba de este problema. Entonces, esto es una reflexión que me gustaría que hicieran pensando en sus propios trabajos, si alguna vez han tenido que lidiar con este tipo de efectos, porque yo sé que ustedes vienen de muy distintas áreas laborales, entonces puede que hayan tenido distintas experiencias y es interesante que a lo mejor no, si a alguien le gustaría compartir alguna experiencia. Lo otro que tengo este video para que lo vean, vamos a trabajar sobre este caso, entonces se los voy a compartir para que lo vean y se trata de el impacto ambiental que hizo de secar casi un lago de agua salada que es conocido como el mar de Aral. Vamos a trabajar con ese caso, entonces acá les voy a dejar un video con la historia y como introducción para que tengan una motivación del tema, ¿ya? Esas preguntas y si a alguno de ustedes les gustaría compartir qué cosa espera que podríamos aprender o si pudieran ver el programa, qué es lo que les interesaría aprender o qué es lo que necesitan respecto de su trabajo. Si a alguno le gustaría compartir respecto a eso, tenemos abierto. No sé si les gustaría contarme alguno en qué trabaja, en qué se desarrolla, para que yo me haga una idea de cuál es la relación que tienen con las componentes ambientales o con el impacto ambiental. Hola profesora, buenas tardes. Mario, Hola profe. Yo trabajo en una obra portuaria, estamos rehabilitando un muro de contención para el mar y se van a reponer unos dolos también. Así que trabajo en el puerto de San Antonio. y respecto a lo que estábamos conversando, ¿han ahí en ese trabajo, han encontrado alguna conflicto ambiental o problema o de alguna manera tienes alguna relación con las variables ambientales allí? Sí, la variable, el tema ambiental, nosotros hormigonamos al borde del mar. Entonces, igual existe un vertido de hormigón hacia el mar, entonces hay un tema ahí ambiental. Como, bueno, todas las actividades tienen un impacto. ¿Y alguna persona que le gustaría compartir qué expectativa tiene y qué cosa le gustaría que viéramos acá, aparte de lógico todo lo que hemos visto, pero quizás tienen alguna, o sea, lo que está en el programa, pero quizás tienen alguna expectativa de algo que hayan visto que respecto a la gestión del medio ambiente tiene potencialidad en su área, por ejemplo, y les gustaría que lo revisáramos o que lo conversáramos? Hola, profe. En general no hemos tenido tiempo, yo creo, la mayoría de ver de qué se trata, pero por lo poco que he escuchado, sería como alguna aplicación práctica de la geomensura en cuanto al medio ambiente. Sería interesante. Y yo tengo pensado que hagamos varias aplicaciones de cosas que se puede hacer y, y que, claro, que vean el potencial y algunas aplicaciones. Entonces, por eso, bueno, les voy a dejar las preguntas, van a quedar también publicadas para que los que no están ahora las miren y capaz mañana podemos seguir conversando respecto a esto, ¿ya? Entonces, em, respecto al medio ambiente, vamos a conversar más adelante con harto detalle sobre respecto a las distintas problemáticas ambientales y cómo desde la geomensura se pueden abordar y con qué herramientas se puede contribuir al desarrollo. Entonces, no voy a entrar tanto en detalle ahora porque estamos en la introducción respecto a estos problemas ambientales, pero si los pudiésemos
agrupar en líneas importantes y en líneas generales los más importantes problemas que está enfrentando actualmente el mundo tienen que ver con la degradación del suelo, la deforestación, la contaminación ya sea del suelo, del agua y de la atmósfera, y los procesos de urbanización que ejercen presión sobre los ecosistemas. Si los pudiéramos dividir en áreas grandes e importantes. Obviamente estos son problemas multifactoriales que tienen muchas causas y muy complejos de abordar. Por lo tanto, tenemos que utilizar muchas herramientas para abordarlo y hay que verlo desde diversas perspectivas para poder enfrentarlo de una manera que sea óptima y con la urgencia que es requerida, porque sabemos que estamos en un instante de nuestro impacto como seres humanos sobre el planeta, que es clave ya dejar de hacer diagnósticos y empezar a actuar, ¿no? Ante esas problemáticas, interesante que conversemos sobre cómo llegamos nosotros a este estado. Voy a estar un poco pegado. ¿Se escucha bien, cierto? ¿Me pueden avisar con el dedito? ¿Se escucha bien? Ya, súper. ¿Cómo llegamos a esta problemática que tenemos en el medio ambiente? Tendríamos que empezar a pensar desde dónde generamos los seres humanos este problema. Y empezamos cuando empezamos a producir de manera industrializada. Si nos vamos un poquito más para atrás y se van a acordar del colegio, de las clases de historia, antiguamente las sociedades preindustrializadas tenían sistemas productivos locales, ¿cierto? Era muy difícil o mucho más complicado el comercio, no había, piensen que en en las sociedades preindustriales, hablemos por ejemplo de la época de la colonia, acá para gastarse de un lugar a otro teníamos que hacer la tracción animal, eran caminos y no carreteras ni calles, ¿cierto? Se cortaban con cualquier lluvia, entonces el comercio no era fluido, la producción era muy manual, entonces no podíamos tener producciones a grandes escalas, ¿cierto? Aquí ya están usando máquinas, pero son máquinas manuales. Aquí la tracción, no sé si alguno de ustedes, esto todavía se hace en el campo, los bueyes y guiados por una persona, porque no necesariamente todos tienen tractores. Acá tenemos otro sistema de producción artesanal, entonces no había volúmenes de producción muy grandes, tampoco había niveles de comercio que fueran muy voluminosos, con lo cual el impacto o más bien la relación que el ser humano tenía con el entorno natural en esa época era más amigable que la que tenemos actualmente. Pero empezamos a hacer descubrimientos y pasamos de este sistema de producción no industrializado a un sistema que empezó a utilizar máquinas. ¿Y qué hicimos? ¿Qué fue lo que tuvo que hacer la humanidad para poder utilizar estas máquinas? Bueno, estas también son máquinas. Si vemos el arado, también es una máquina. La fuerza que se utiliza es animal o humana. Lo que se pudo hacer acá es utilizar otro tipo de energía para poder mover estas máquinas, con lo cual podían hacer el trabajo de más personas o de más animales. Con lo cual, bueno, esto como les puse acá, que hay algunos hitos para que les queden anotados. Se inventaron las máquinas, lo cual hizo un desarrollo también de la estructura del trabajo y se desarrolló desde la manufactura, se pasó a la fábrica, al sistema fabril. Esto estamos hablando de finales del siglo XVIII, finales de 1800, principios del siglo XIX, cuando empieza la industrialización. ¿Cuál fue otro de los hitos que dio posibilidad a la industrialización? Utilizar
nuevos tipos de maquinaria y utilizar estos fuentes energéticas, ¿ya? El motor a vapor permitió hacer un motor que se pudiera transportar. Si bien las locomotoras son gigantes, tenían un tamaño que era posible de transportar. Y eso causó toda una revolución respecto a el transporte de materia prima y el comercio, ¿sí? Si volvemos a pensar en Chile, recuerdan la época en que empezaron a construirse las líneas de trenes allá en el norte para comerciar con el salitre. Empezar a sacar el salitre desde La Pampa a través de estos trenes, que fueran el impulso del desarrollo de los trenes, comerciar con el salitre y sacarlo por los puertos, ¿cierto? Y el origen también de la guerra. Pero la máquina a vapor, que también se podía transportar sobre un barco, fue una revolución de los procesos de producción, ¿cierto? Todo esto tiene sus lados buenos porque vamos a poder tener una producción con más volumen, más rápida, vamos a poder hacer con menos trabajo mucho más producto. Pero por otro lado, sabemos que este tipo de fuente energética tiene sus externalidades negativas, ¿cierto? De hecho, actualmente ya no se usa el carbón para transporte en muy pocas partes del mundo y está siendo desplazado por el impacto ambiental tan grande que tiene, ¿cierto? Si seguimos... fue de mucho interés, por supuesto, seguir miniaturizando el motor o la máquina, haciéndola cada vez más chica. Y para eso se tuvo que utilizar otra fuente de energética que tuviese mayor capacidad calorífica. Cuando empezaron a usar estos motores más chiquititos de inyección y se pudo usar como combustible el petróleo, los combustibles fósiles, que no estaban refinados como ahora, se pudo hacer estos motores más chicos todavía y, no sé, desarrollar, por ejemplo, el automóvil, hacer máquinas que fueran más transportables y ya se pudo hacer, industrializar mucho más la producción y masificar la industrialización de la producción. Ya estamos en el año 1900. Se introdujo, y esto es interesante porque vamos a ver que la introducción de fuentes de energía es fundamental en lo que es el impacto ambiental de los sistemas o de los procesos productivos. La electricidad, que ya estaba descubierta, pero también se pudo transportar fuentes para almacenar electricidad y generarla a través de dínamos. Entonces se avanzó en el uso de la electricidad, ¿ya? También se electrificó esta red ferroviaria que ya tenía los rieles y había que cambiarle la fuente energética. ¿Por qué? Porque así podíamos, por ejemplo, no tener que tenía más independencia energética porque no tiene que estar transportando su propia fuente de energía, la máquina, del tren en este caso, ¿cierto? Que va cargando la propia cantidad de carbón. En este caso se le podía inyectar energía desde fuentes a medida que el tren avanza, entonces también fue un avance, ¿sí? Una energía más limpia, pero ¿cómo se producía la energía eléctrica en esa época? ¿O cómo todavía se produce? No deja de tener impacto ambiental. Y aquí una foto para que vean como la diferencia del panorama, que estamos hablando de la época preindustrial y de la concentración también de gente y de población con la época industrial. Estas son fotos del Museo de Henry Ford, ¿ya? Que es como el emblema de la producción en cadena y de cómo esa masificación pudo popularizar este producto que es el automóvil tan útil hasta el día de hoy y que se pudo hacer asequible para bolsillos de muchas personas en el mundo gracias a que es más barato producir de esta manera
que producir de la manera artesanal, ¿cierto? Seguimos avanzando en el siglo XX y al mismo tiempo que se fue avanzando con la carrera espacial y fuimos avanzando con los satélites, también se fue avanzando con la computación, ¿cierto? Son elementos que tuvieran que ir de la mano. Y la computación logró la automatización de la producción. Entonces, a partir de los años 70 empezamos a ver este tipo de sistemas de producción, ¿cierto? Esto ya se veían en Japón, en las fábricas de automóviles de los años 70, con lo cual se lograron también muchos avances. Estas máquinas tienen acabados casi perfectos en los sistemas. Podríamos decir, por ejemplo, que todos los tornos que tienen programaciones automáticas, los tornos computarizados y todos estos elementos, hacen que la precisión, por ejemplo, un torno puede trabajar con una precisión de un corte de nanómetros, que es difícil alcanzar con un operario manual, ¿no es cierto? Y esta revolución industrial que tenemos actualmente también tuvo que ver con el ingreso y el uso de Internet y de todas las tecnologías de información. Un cambio muy grande que tuvimos en el siglo XX desde la manera en que nos comunicamos, ¿sí? Pues el otro día yo veía que decían... pensaba que en el futuro íbamos a estar con autos voladores y no sé, no tenemos luz. Más que los autos voladores, el cambio importante es la manera de comunicar. Mucho más transformador, por ejemplo, que otras tecnologías. Porque ha sido muy rápido. Mi papá me contaba que para la Segunda Guerra Mundial él era un niño chico y iba al cine y llegaban con una semana, o no sé, 10 días o 15 días las noticias al cine de la Segunda Guerra. Ahora es automático. Hay un bombardeo no sé, en una guerra y nosotros tenemos el video del bombardeo a los segundos, a las milésimas. Entonces la transformación de las tecnologías de comunicación. Y todo esto nos lleva a una industria 4.0, que es donde ya estamos insertos. La mayoría, no sé de qué año serán ustedes. Yo no nací con Internet, pero los chicos que entran ahora a la universidad ya nacieron con Internet, nacieron con estos sistemas de comunicación, nacieron sabiendo que existe el Internet de las cosas. Y lo que antes para nosotros era potenciales de futuro, de cosas que se podía hacer en el futuro de la ingeniería, actualmente son básicos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con, no sé, el uso de los sistemas de posicionamiento global. A principios de los años, en el 2000, no hace tantos años atrás, era un plus saber usar un GPS. Ahora es un desde. En el 2000 era un plus saber usar un sistema de información geográfica. Ahora es un desde. Usar un sistema de diseño CAD era un plus. Saber hacerlo en el computador. Ahora es el desde. Entonces, esto ya lo tenemos más analizado en los sistemas. El manejo de Big Data y todos los potenciales de la inteligencia artificial, gracias a la introducción de más fuentes de información, hacen que tengamos ya no el potencial, sino que las herramientas de trabajar con esto para colaborar y contribuir en lo que es el desarrollo del medio ambiente de manera limpia y sustentable, ¿cierto? Aquí les coloqué unas definiciones, pero más o menos estas son las introducciones que hacen que digamos que estamos en una nueva revolución industrial, que hemos introducido manejar las cosas a través de Internet. Ahora hasta los médicos remota pueden manejar un instrumento quirúrgico de manera remota y operar como los monjes brasileños desde otra parte del mundo, gracias al Internet de las cosas. Y bueno, la Big Data, les dejo
acá unas definiciones y después vamos a ir viendo cómo dentro de nuestro ámbito, cómo se aplican y qué significan estas cosas. Hasta ahora, chicos, ¿alguna pregunta al respecto? Lo que hemos conversado solamente es cuál es el problema que tenemos en el mundo, cómo llegamos hasta ahí y cuáles son las herramientas potenciales que pudiésemos utilizar para gestionarlo de mejor manera. Aquí también hay un resumen con lo mismo que conversamos, con los distintos hitos, para que los tengan ahí anotados, ¿ya? Entonces las presiones que nosotros mismos y nuestros sistemas productivos han creado en el medio ambiente se expresan en, por ejemplo, este problema que tenemos de una población exponencialmente creciente. Este mono lo encontré que era muy divertido porque estamos ya que cayéndonos, ¿ya? Estos gráficos que aparecen acá, yo los saqué de una página de la Organización de Naciones Unidas que tiene proyecciones para distintos países respecto a población, ¿ya? Y tiene de distintas épocas, distintos gráficos. Les comparto el link acá para que ustedes le echen una mirada. Y acá también tienen el caso específico de Chile y podemos hacer comparaciones. Es interesante comparar respecto a nuestras tasas y las del resto del mundo. Entonces les dejo ese link para que intrusen y revisen. Hay varios indicadores que son súper interesantes respecto a población y desarrollo de la población, ¿ya? Pero este video sí se los quiero compartir porque es súper interesante cómo al mirar cualquier evento natural o cualquier elemento que queremos analizar del sistema humano natural, al verlo en un mapa, cómo es la diferencia, cómo se clarifica. Entonces, déjenme compartirles esta pantallita. Avísenme, tiene un audio, no es tan relevante el audio, pero se los quiero compartir con audio porque es más agradable ver. Entonces avísenme si se aparece con audio lo que les voy a compartir, ¿ya? Estamos en YouTube. Ya, aquí les voy a mostrar un mapa donde se ve cómo ha sido la evolución de la población desde, fíjense, desde el 1, no recuerdo si estos, varios cientos antes de Cristo hasta la actualidad, y tiene ubicación con unos globitos de... En este mapa muestra... ¿Se escucha el audio Sí, se escucha del medio video? cortado por el internet, yo creo, pero se ve y se escucha bien, sí. Ya, de todas maneras, les voy a dejar el link para que lo vean, pero lo interesante es que de todas formas miren el gráfico, porque aquí se ve cómo ha sido la población. Fíjense un dato, van a aparecer unas pelotitas más grandes que corresponden, ahí aparece, creo que es a un millón de habitantes. Entonces acá va a aparecer el mapa del mundo con cómo ha ido creciendo la población, ¿ya? Veremos el crecimiento de la población desde el año 1S hasta el presente y proyectaremos nuestro crecimiento hacia el año 2050. Las concentraciones de población serán indicadas por puntos, cada uno de los cuales representará a 1 millón de personas. En las áreas en donde personas no vivan en concentraciones de 1 millón, los puntos se colocarán en el centro de un rango aproximado. Las referencias históricas serán proporcionadas por las imágenes y textos en la esquina inferior derecha de la pantalla.
No se escucha. Para el fin del siglo se espera que nuestra población crezca a 10 billones, aunque el tamaño de la Tierra siga siendo el mismo. Para reducir nuestro impacto y conservar nuestro planeta, es imperativo desacelerar el crecimiento de la población y el consumo de recursos naturales. Todos podemos ayudar a preservar la salud y belleza de nuestro hogar a través de nuestras decisiones de estilo de vida. Ese era el videito, chicos, ¿se escucha? Sí, se escucha. Sí, Sí, profe, se escucha. Ese era el videito, no sé si es como impactante la manera de cómo ha crecido la población en el mundo. Entonces, el verlo así como en el mapa es como muy... ¿Se ve ahora el PowerPoint? Sí, profe, se ve. Ya, gracias, tío. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ya. Entonces, aquí les puse un gráfico para que vean. Si hablamos de lo que estábamos conversando, cómo ha crecido la población, fíjense que durante miles de años se mantuvo relativamente estable con un cierto crecimiento, por supuesto que se puede ver acá, pero desde la revolución industrial en adelante, este crecimiento fue con esta forma, que no la había tenido nunca antes. Por eso les puse este gráfico porque es como muy, dice mucho respecto a esto, ¿ya? ¿Qué otra presión tenemos sobre el medio ambiente? El cambio climático. De esto hoy día no vamos a conversar más porque vamos a conversar mucho de esto mañana. Vamos a hablar con más detalle, así que solo les dejo el enunciado.
los sistemas de producción y el aumento de la población ha producido este cambio en el clima que conocemos como cambio climático, cambio global. Entonces, yo puse este monito acá porque dicen que a propósito de las tecnologías geoespaciales y todo esto, dicen que cuando tomaron esta foto, y bueno, las primeras fotos que tomaron de la Tierra desde el espacio, cuando fueron las primeras misiones espaciales, y se pudo ver la Tierra desde el espacio y verla, que claro, aparte de lo bella que se ve y lo demás, que tiene un límite, que desde donde estamos, con la falta de perspectiva, pareciera infinita, pero claramente es limitada y tenemos los recursos limitados disponibles en esta bolita de billar que flota por el espacio y no más. Entonces fue un incentivo, estas imágenes, aparte de todas las presiones ambientales, la contaminación y todo lo que estaba sucediendo en el mundo debido a la sobreexplotación, para empezar al principio, finales de los 60, principios de los 70, con todos estos movimientos ambientalistas que pueden ser ilustrados con la figura de los hippies que querían cambiar la manera de vivir, etcétera, que empezó las protestas gracias al cambio de perspectiva de los pies en la tierra a verlos con más perspectiva desde el aire. Cuando empezamos a ver estos problemas, con ya la tercera revolución industrial y el aumento de las presiones del medio ambiente, hubo un grupo de científicos, tomadores de decisiones y filósofos, etcétera, que formaban lo que le llamaron a ellos el Club de Roma. Y estas personas empezaron a preguntarse, sí, pues esta bolita de donde vivimos, que tiene límites, ¿cuáles serán esos límites? Otra vez tengo la camarita. ¿Cuáles son los límites de este planeta? ¿Y qué tan cerca estamos de estos límites? Porque en realidad parece que estamos gastándonos todos nuestros recursos. Y esta gente escuchó de que en el MIT en Estados Unidos estaban usando los primeros computadores para hacer modelos matemáticos. Entonces fueron a pedir que hicieran un modelo que les permitiera explorar y más o menos estimar cuántos recursos le quedaban al planeta si seguíamos o explotándolos de la manera que lo estamos haciendo. Porque capaz son ilimitados, quizás hagamos el modelo. Y le encargaron ese trabajo al MIT y se sacó este reporte, que también se los voy a compartir a una carpeta, que obvio no es obligatorio que lo lean porque es súper largo, pero que alguien lo quiere leer, es interesante que lo tenga. Entonces ellos sacaron este informe, se lo encargaron el 68, lo publicaron 2 años más tarde, creo, por ahí les confirmo, y calcularon cuánto le quedaba al mundo para seguir creciendo, ¿no? Entonces, para hacer este modelo del crecimiento del mundo, pensaron en los siguientes drivers, ¿cierto? La población mundial es una de las presiones que tiene este planeta. Entonces, a medida que la población mundial va creciendo, va aumentando esa presión sobre el sistema. Además, esta población mundial va a ejercer presión sobre los recursos naturales que son finitos, que no son ilimitados. Por otro lado, para alimentar esta población mundial necesitamos producir alimentos, ¿cierto? Entonces, a medida que aumenta la población, también va a tener que aumentar la producción de alimentos. Y la producción agrícola produce, a su vez, genera contaminación y genera una presión sobre los recursos naturales. A grandes rasgos, eso era lo que quisieron hacer en el modelo. Acuérdense que estos eran los primeros computadores y no se programaban como programamos ahora en el teclado, sino que con unas tarjetitas
con hoyitos y eran solo unos y ceros. Entonces, el modelo que finalmente se utilizó está diagramado de aquí. ¿Mm? Entonces, si ven, tiene muchas más variables y es un modelo más complejo, sin embargo, es una versión súper simplificada del mundo de la naturaleza, lo que podía hacer la computación en esa época. ¿Y cómo hicieron este modelo? El problema que tenemos es que el crecimiento de la población, que es exponencial, como ya lo vimos, no puede durar para siempre, ningún crecimiento puede durar para siempre porque existen límites, ¿cierto? Si tenemos una colonia de bacterias, por ejemplo, si no le seguimos administrando sustratos, su crecimiento exponencial termina por hacer que se acabe esa colonia de bacterias, ¿cierto? Y el sustrato no se puede alimentar eternamente. Entonces, las bacterias terminan consumiendo su propio sustrato o eliminando su propio huésped, ¿cierto? No queremos llegar los humanos a hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que esperamos o qué es lo que se espera que tenga que suceder en algún momento? Que este crecimiento exponencial se termine por estabilizar. ¿Por qué se va a estabilizar? Porque en algún momento no va a alcanzar los recursos para seguir sosteniendo ese crecimiento, lo que pasa con las bacterias, ¿cierto? Entonces, otra opción es que si sigue creciendo de esa manera, llegue a un punto en el que decrezca completamente y se produzca un colapso. Disminuye abruptamente la población. Como ya lo vieron en los gráficos y en el video anteriormente, el colapso de la población ya ha sucedido en la historia. Entonces, nunca hemos tenido la población que tenemos ahora, pero sí han sucedido eventos que han hecho que se produzca un escenario de ese tipo. ¿Mm? También puede haber un escenario en el que se tomen medidas, se llegue a un óptimo, se vuelva a generar una presión sobre los recursos y se vuelva a bajar y sea un escenario oscilante al respecto, ¿sí? Este escenario es alguno que se puede ver en muchos de los sistemas productivos extractivos que hasta el momento, por ejemplo, aún existen. Les pongo un ejemplo para situarnos en un contexto respecto a esto. Cuando los productores, los ganaderos, que dependen de el forraje para alimentar a sus animales y el forraje lo producen a través de la lluvia, dependen directamente de la lluvia, ¿cierto? Entonces, cuando tienen un periodo de mayor lluvia, de mayor disponibilidad de forraje, se hacen de mayor número de cabezas de ganado. Este número de cabezas de ganado, al ser muy alto, probablemente más que la capacidad de carga del medio ambiente, lo empieza a degradar. Y para la misma cantidad de precipitación, el volumen de biomasa no alcanza a regenerarse y para la próxima generación ya no puede tener tantas cabras, digamos, y tiene que disminuir su productividad. Ocasionalmente, si volvemos a tener un periodo de buenas precipitaciones y ya tenemos una cantidad menor de cabezas de ganado, porque es lo que nos permitía la situación actual, podemos recuperarnos, ¿ya? Y así seguir con un sistema de manejo que no necesariamente es sustentable, pero que puede permanecer en el tiempo, ¿ya? ¿Por qué este tipo de sistemas actualmente no pueden permanecer en el tiempo? Porque las condiciones no son constantes. Estamos en un contexto donde tenemos presiones que la población sigue creciendo y además tenemos presiones de cambio, por ejemplo, del clima. Entonces, no son sostenibles tampoco este tipo de sistemas de producción. ¿Se entiende hasta acá, chicos, lo que estamos conversando o todavía es muy pronto para tener dudas? Está clarito, está profe. Lo que yo les quiero mostrar y quiero que conversemos ahora es como qué se hizo en ese momento y cómo a través de un modelo, porque lo que vamos a hacer nosotros a través de la ingeniería y de la información geoespacial es alimentar modelos para ver cómo se comporta el medio ambiente o para monitorear el medio ambiente o para evaluar el impacto
de nosotros mismos en el medio ambiente, ¿ya? Y esto necesitamos hacerlo a través de modelos. Estos modelos están alimentados por muchos sistemas de información, que son los que nosotros manejamos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un modelo antiguo, rústico, sin información de satélite, sin computadores grandes. Lograron sacar varias aproximaciones de resultados con distintos escenarios. Si seguíamos haciendo las cosas igual, íbamos a terminar de todas maneras en algún momento en un tipo de colapso. Les voy a dejar de todas maneras, miren, hay un video más largo respecto a este tema que dura, no sé, como 40 minutos, que es demasiado largo, no lo vamos a ver en la clase tampoco, pero si lo quieren mirar el fin de semana, esto viene mejor explicado y con el contexto y entretenido. Dura como, ahí se los puse en todo caso, está en una lengua. Pero acá les voy a mostrar a grandes rasgos lo que se hizo con los modelos solares, ¿ya? Entonces, finalmente, con estos escenarios, los recursos se agotaban de todas maneras, ¿cierto? Si planteamos un escenario en que seguía todo igual, o sea, seguía el crecimiento de la población de la misma manera, pero suponíamos en esta época, cuando hablábamos de recursos energéticos ilimitados, no estábamos hablando de energía solar o eólica como ahora. Situémonos que estamos en el año 70, estaban hablando de energía nuclear. La energía nuclear es teóricamente ilimitada, ¿cierto? Porque para la cantidad que nosotros necesitamos, con, no sé, 100 gramos, o no sé qué decir, pero una cantidad muy chica de material radioactivo, es mucha energía. Entonces, eso era el escenario, energía ilimitada en este contexto. Volvieron a hacer los cálculos y nuevamente llegábamos a un problema porque a pesar de que tuviéramos mucha energía, si los sistemas productivos siguen teniendo que aumentar, se va a producir contaminación, presión sobre el uso de la tierra, no solo contaminación, sino que degradación, ¿sí? Porque si nosotros utilizamos, por ejemplo, el suelo de manera excesiva, lo sobreexplotamos, va a perder también capacidad productiva. Entonces, finalmente, por mucho que tuviéramos energía infinita, de todas maneras llegábamos a un punto de colapso al seguir con el mismo crecimiento. Si seguimos haciendo lo mismo con energía nuclear, pero alguien te dice, ya, pero de aquí a finales del siglo XX vamos a desarrollar energías y tecnologías absolutamente no contaminantes, vamos a lograr que no podamos seguir dañando el medio ambiente. Se extiende, se alarga el periodo, crece, tiene mayor capacidad de aumentar la población, porque vamos a decir que estamos controlando la contaminación, pero sin embargo se acaba la disponibilidad, perdón, de tierras de cultivo. Eso ya lo estamos viendo ahora. Nosotros en las ciudades, de hecho, mucho se comenta de que Santiago propiamente ocupa como zonas urbanas algunos de los lugares con mayores propiedades agroecológicas y con mayores capacidades productivas por la expansión urbana. Entonces, eso ya se está viendo hace mucho tiempo que es cosa de que piensen cuántas ciudades eran aparte y ahora son una, que se unieron. Aquí en Chile tenemos los más famosos casos, Viña Valparaíso, Coquimbo y La Serena, que eran dos y ahora no tienen ni una diferencia. Como antes Puente Alto o Maipú no pertenecían a Santiago y ahora es Santiago. Entonces, esa saturación del uso de la tierra para actividades urbanas quita espacio al cultivo. ¿Qué otra cosa va a traer? Que además, el alimento queda mucho más lejos de los centros urbanos, implica también transporte y logística, etc. ¿ya? Todo eso impacta en la calidad de vida y en los recursos. Entonces, al hacer todos estos cálculos, llegamos a que finalmente, si seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo hasta ahí, o sea, con el producto de las 3 revoluciones industriales hasta ese momento, no hay otra opción que el colapso de nuestro sistema de vida, digamos, en el fondo, de lo que nosotros estamos haciendo y de la manera en que producimos. Porque no estamos tomando como un factor de producción la degradación de los recursos.
Entonces dijeron en el informe, si seguimos creciendo así, no tenemos más que unos 100 años para seguir creciendo. Y la única manera de lograr ese crecimiento, la tecnología no contaminante puede ayudar, el descubrimiento o el uso de tecnologías o de fuentes energéticas más poderosas y menos contaminantes también va a contribuir. Sin embargo, si el paradigma del desarrollo no cambia, de todas maneras no tenemos opción. El crecimiento tiene que cambiar en su concepto, digamos. A eso llegaron, que esos fueron los resultados de este informe, ¿ya? Tengo este videito aquí que dura 6 minutos. Entonces son las 8, ya llevamos más de una hora conversando, entonces lo que quiero hacer es que se los voy a dejar acá. Los que quieran pueden ir a tomarse un cafecito, estirar las piernas, ir al baño y ver el video más ratito. Y los otros lo pueden mirar y yo les voy a dejar el video puesto, ¿les parece? Profesor, una consulta. Dígame. ¿Los videos dónde los está enviando? Recién dijo que había enviado uno de más o menos duraba 40 minutos, pero no No, sé. mira, se ve todavía el PowerPoint, ¿cierto? Así es. Ya, el de 40 minutos lo puse acá. Miren, aquí le puse incluso que eran 42 minutos. Y abajo tengo que apretar. Y abajo le pueden hacer clic. Si quieren, se los puedo copiar acá también en el... En el chat. Quizás sería bueno ponerlo en el chat porque quizá a alguien le es mejor verlo directamente en su teléfono que mi transmisión. Voy a poner que es el que quiero que veamos ahora, y este otro, que es el más largo, que si quieren lo ven el fin de semana. Ahí cuenta como en todo el detalle, lo mismo que les conté, pero con más detalle y bien bonito editado, entonces si lo pueden ver más interesante, ¿ya? Ok, Entonces voy muchas a dejar gracias. este video un segundito. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? No, esto está todo claro. Ya, revisamos por qué llegamos a esta situación donde estamos, revisamos cómo este supermodelo que hicieron en ese momento sirvió, y ahora después de ver el video les voy a mostrar una actualización del modelo y lo voy a poner acá, compartir, y volvemos en 6 minutos, que es lo que dura. Yo voy a prepararme un té y bueno. Entonces ahora les comparto. Avísenme por favor si se comparte bien. Si quieren me hacen con el dedito, como que. Se debería ver el video se debería ver el YouTube, ¿cierto? Sí, pero todavía no inicia. Ya, lo voy a iniciar Profe, para que digan si... ¿está en inglés? ¿No tiene subtítulo? Me parece No, creo que no tiene subtítulo. que no tiene subtítulos. A ver. Subtítulos desactivados. Tiene en inglés. Voy a buscarlo en español para compartírselos. Por mientras les voy a dejar este. El otro, el que les mandé, que es más largo, ese sí estoy segura que está con subtítulos. Yo sé que está en español o con subtítulos en otra parte. Lo que pasa es que ahora el link que encontré fue este. Climate change, hunger, overpopulation, shortage of resources. Can planet Earth still be saved? ¿Se escucha? ¿Se puede activar los subtítulos en todo caso? Ahí en configuración. Yo le puse, pero creo que están en inglés los que están disponibles. No, se puede en español igual. Or is it too late? Scientist Dennis L. Meadows already asked this question 40 years ago. Me ganó aquí la I came back to MIT. Y lo voy a buscar. Yo sé que está en español, o por lo menos Compañero, ¿podría explicar cómo pasar el subtítulo en español?
Se aprieta ahí la ruedita de configuración, sale subtítulos, traducción automática y se elige el idioma español. Ya, chicos, lo voy a poner y 20:30 me conecto de nuevo. ¿Les parece? De todas maneras va a quedar ahí y lo podemos ver. Y el otro más largo también se los dejo, pero eso es demasiado. Ya. Climate change, hunger. Ecological disasters, climate change, hunger, overpopulation, shortage of resources. Can planet Earth still be saved, or is it too late? Scientist Dennis L. Meadows already asked this question 40 years ago. I came back to MIT, walked into the office on Monday, and it was announced that a group I never heard about before, the Club of Rome, would be coming to MIT to learn about our computer modeling methods because they were interested in doing some kind of global study. What is the Club of Rome? The Club of Rome members are politicians, scientists, economists, financial experts and writers from around the world. Their common aim? Concern and responsibility for humanity's future. The Club of Rome is trying to find out how our life on Earth will develop and how to ensure a future worth living in. In 1972, Dennis Meadows was the first to be assigned with such future studies, financed by Volkswagen Foundation. Then I put together a team of 16 people. And we worked for almost 2 years and produced the work. Limits to Growth was not the goal of the project. The goal was a very big scientific report. And Limits was written afterthought. What is Limits to Growth? Limits to Growth is the summary of a complex study on the key question: what will our future look like if the world population keeps growing? And industrialization, pollution, food production and exploitation of natural resources continue unabated. A completely novel question in 1972. Following economic growth and increasing prosperity in the 50s and 60s, the upward trend seemed unlimited. Meadows' team simulated the seemingly limitless growth in a complicated computer model, with revolutionary results. What we said is that exponential growth will take us to the limits very soon. Actually, if you look at our book, our 1972 book, although we showed many different scenarios, all of them show that growth stops sometime in the period of 2020 to, let's say, 2060. So soon. Where does growth reach its limit? Suddenly it was obvious. The planet's wealth is limited. The unabated use of oil and natural resources, clearing of forests and overfishing will result in the extinction of species and the disappearance of landscapes. Our planet can only take so much harmful emissions like CO2 without any long-term damage. So there are limits to what our planet can endure without grave consequences. All ecological movements founded in the 70s used limits to growth as the basis of their reasoning. At that time, Meadows felt the limit hadn't yet been reached, but we have long since exceeded it, as global warming and rising sea levels show. So now what? Will the current ideas about green industry and qualitative growth avoid collapse? No possibility. Absolutely no possibility of that. Why not? Why won't we avoid collapse? Well, many reasons, but one of them is that globally we are something like 60 or 70% above sustainable levels.
even making very optimistic calculations about what is sustainable. Have we learned nothing since the 70s? We have. People's awareness has changed. Sustainability is the slogan of modern development and environmental policies. The Western industrial nations' promotion of environment-friendly production is a step in the right direction, but according to Meadows, it won't suffice to prevent the collapse. So, what else can we do, Mr. Meadows? Will it be possible here in Germany to continue this level of energy consumption and this degree of material welfare? Absolutely not. Not in the United States, not in other countries either. Could you change your cultural and your social norms in a way that gave an attractive future? Yes, you could. It will be in a future which much lower energy and material use, but of course, most of the important things in life don't require energy and material. They're knowledge, learning, music. These are things which can be done with much lower levels of energy and material flow. Will you choose to do that? I don't see any reason to think that you will. It seems to me the leaders of the West, of the industrialized West, are desperately trying to do everything they can to maintain the current situation. So that means you won't avoid the collapse. Ahora sí, chicos. Entonces la pregunta era si tuvieran que a la rápida decirme qué entienden por sustentabilidad, cuando algo es sustentable, ¿qué podemos decir que es? Que se puede hacer durar en el tiempo. Que se puede hacer durar en el tiempo. Lo que estábamos hablando es que este modelo nos lleva al colapso. Si algo es sustentable, no va a colapsar. Eso es lo que yo entiendo. Disculpa, ¿quién fue el que me comentó? Claudio. Claudio, eso es como que dure en el tiempo, que lo podamos seguir realizando en el tiempo, ¿cierto? ¿Qué otra cosa para que sea algo sustentable tiene que tener, según uno pudiera pensar así a la rápida? ¿Que no dañe el medio ambiente? Exacto, que no lo dañe. ¿En qué sentido lo puede dañar? ¿En qué sentido? ¿Cómo puede una actividad dañar el medio ambiente? Por ejemplo, contaminándolo, ¿cierto? Lo que hablábamos de sobreexplotarlo. Entonces, para que sea sustentable, bien, tiene que ser algo que podamos seguir, una actividad que se pueda seguir realizando sin dañar el medio ambiente. ¿Y qué más? Y que genere lucas, porque si no, no sería un... Bien, me encanta que alguien siempre piense en eso. Exactamente. Tiene que generar lucas porque si no, ¿para qué? Si tenemos que... ¿Qué, perdón, profe? ¿Perdón? ¿Qué dijo el compañero? No le entendí bien. Que sea económicamente factible, Ah, ok. que generemos lucas Profe, con él. sí. Exacto. Lo que yo le voy a comentar es que cualquier tipo de producción que haga el ser humano siempre va a traer de la mano un daño al medio ambiente. Yo creo que la idea Mira, es no minimizar los necesariamente... daños. Ujú, dígame. No, sí, te escucho, es que la última no te la escuché. Lo que yo creo que cualquier tipo de producción o trabajo que haga el ser humano siempre va a traer como efecto colateral un daño al medio ambiente. Yo creo que la idea es que se minimicen los efectos que puede tener uno, pero crear sustentabilidad sin hacer un daño al medio ambiente, yo lo veo o sea, lo veo difícil, sería el Eh, ideal, no es que uno lo quiera, pero es como complicado.
Es que quizá es a lo que deberíamos aspirar y quizá es un límite que no se alcanza, pero lo podemos optimizar. Todo eso que hemos conversado es sustentabilidad, pero hay una área que falta mencionar que nadie me la ha nombrado para que una actividad humana sea sustentable, aparte de que se pueda realizar en el tiempo, que no sea contaminante y que sea económicamente provechosa para la humanidad, para el sistema, digamos. ¿Qué otra cosa falta ahí? Que Le cumpla con algún falta, objetivo de la OCDE, ¿perdón? que cumpla con alguno de los objetivos de la OCDE. Ah, bueno, sí, pero lo estás adelantando, porque esa ya es la manera como lo vamos a operacionalizar. Exactamente. Después, cuando lo llevamos esto a la práctica, si hacemos unas líneas grandes, nos hemos puesto de acuerdo con los objetivos de la, pero, de los ODS. Pero aparte de, voy a avanzar con las laminitas. Esto ya lo vimos. El modelo. El video, el otro video. Este es un modelo con computación más reciente. Este paper también lo tengo para compartírselos. Aquí saqué los pantallazos. Con computadores nuevos, con información de satélite georreferenciada y con toda la tecnología que tenemos ahora para estimarlos de manera más precisa. Y fíjense que finalmente no era tan distinto que el cálculo que se hizo en los 70. Eran unos menos de un 10% de error en las estimaciones. Pero ahora tenemos estimaciones de más cosas. Ahora tenemos estimaciones de algunos indicadores con más precisión. Entonces, por ejemplo, se estimó que la capacidad de absorción de la atmósfera de dióxido de carbono debería ser como límite 350 partes por millón. Actualmente tenemos 385 y este era el volumen preindustrial. Entonces, siempre hemos causado un impacto, pero el impacto antiguo era por lo menos dentro de los límites del sistema. Y acá les voy a dejar ahí varios otros indicadores y también les dejo el paper para que lo revisen, ¿ya? Entonces, acá tenemos algunos de los problemas. Hay algunos que todavía, por ejemplo, miren, este que no está todavía cuantificado para este estudio, pero hay algunos indicadores: polución química, el cambio climático, la acidificación del océano, la pérdida del ozono estratosférico. Aquí están las mayores presiones y algunos indicadores para mostrar en qué nivel estamos de cada una de esas. Entonces, cuando hablamos de gestión ambiental, el problema que queremos solucionar es que para alimentar a esta población, y alimentar es un decir, porque alimentar, vestir y proveer de todo lo necesario para la vida de una población que crece exponencialmente, de manera sustentable, con todas estas características que queremos lograr, pero además con una presión del entorno cambiante que implica el cambio climático. ¿Ya? Que como les digo, mañana vamos a hablar mucho más del cambio climático. ¿Ya? Entonces, hemos hecho un cambio tan grande en el sistema planetario que logramos crear una nueva era geológica. Los puros seres humanos, por estar sobre el planeta Tierra, logramos crear una nueva era geológica, que le llaman el antropoceno. No sé si lo han escuchado hablar, este concepto de antropoceno. Pónganme así con la manito si alguno lo ha escuchado hablar y No, yo al menos no. comentamos más o... No, yo primera vez que escucho ese término. Si vale la pena, lo comentamos con más profundidad. Háganme así con la manito para arriba. Nosotros consideramos ahora este sistema
aquí este mono está bien bonito porque está el sistema planetario natural y todas las actividades nuestras encima de este planeta tan bonito que se veía. Y hemos logrado no solamente cambiar el clima, que eso ya es un hecho, como mañana les voy a mostrar algunos índices y los resultados de los últimos informes del IPCC, pero aparte de que cambiamos el clima con todos los efectos que ello tiene, llegamos a cambiar incluso el sistema natural completo, incluso es una nueva era geológica. Entonces, si hablamos de antropoceno, es el concepto que define esta era geológica actual, que es la post-Holoceno, que era la última que teníamos registro, que se define porque hemos alterado las condiciones tanto biofísicas, porque al punto de que cambiamos el clima y la atmósfera, y también las condiciones geológicas del planeta, como consecuencia de la actividad humana, ¿ya? Y esto del antropoceno y verlo así, como que ya, ya es un cambio tan profundo como cuando cayó un gran meteorito y se extinguieron los dinosaurios. Así de profundo es el cambio que podemos llegar a inducir en el planeta solamente con nuestra actividad y con la sobreexplotación de los recursos. Y esto es súper interesante con lo que me parece que Claudio comentó respecto a que no hay alguna actividad humana que no tenga impacto. En este estudio que se hizo, creo que se publicó el año antepasado o pasado, que le hicieron en el CR2, encontraron muestras de la evolución de la población, por ejemplo, y demostración del impacto que ha tenido en la geología, por lo menos acá en Chile. Y de ahí sacaron este gráfico donde proyectaron, a partir de lo que se ha encontrado, proyectaron cómo era la población antiguamente. Y que el impacto, desde que llegó el ser humano o desde que el ser humano entra digamos, tiene que entrar en contacto con el sistema natural, siempre va a ejercer algún tipo de impacto. Entonces, acá también tengo este informe que no es tan largo y ahí pueden ver, hay más gráficos y más resultados respecto a las evidencias del antropoceno. Para que no piensen que es como un concepto solamente, digamos, ideológico o una cosa conceptual, sino que tiene unas bases científicas al respecto. Entonces, ¿cuál es la única manera que tenemos de alcanzar esto que le llamamos sustentabilidad? Si lo pensamos, lo que tenemos que lograr, y según también lo que muestran los informes, es estas curvas, que es el bienestar humano, si se fijan. Siempre, si se fijan, la curvita amarilla es el bienestar humano, ¿cierto? Nosotros podemos medir el bienestar humano, por ejemplo, con el índice de calidad de vida, etcétera, que tiene que ver con muchas variables que necesita un ser humano para vivir y desarrollarse de manera, digamos, completa y estable, y lograr desarrollar su mayor potencial, etc. Esa es la curva amarilla. Si ustedes se fijan, la curvita roja, que es la actividad económica, generalmente representada por el PIB, tiene exactamente la misma forma del bienestar humano. O sea que necesariamente está alineado la satisfacción de nuestras necesidades con el crecimiento económico, ¿cierto? ¿Y por qué no van exactamente juntas estas dos líneas? ¿Por qué el bienestar humano lo tenemos dibujado por arriba? Esto es un concepto, ¿ah? Esto es un diagrama conceptual, no son valores de indicadores, ni mucho menos. Es un diagrama conceptual. Pero esta diferencia que tenemos aquí son esas cosas que Meadows decía que son intangibles, que no se obtienen de la actividad económica, pero que sí aportan al bienestar humano. Entonces, idealmente, ir tratando de separar esto, que el bienestar humano no esté tan asociado con la actividad económica, y por otro lado, que la actividad económica y sus resultados, que vamos a ver en el bienestar humano,
no estén tampoco alineados con el uso de los recursos. Tratar de que esta curva, que es la curvita azul del uso de los recursos, ir abatiéndola. ¿Qué me refiero con eso? A optimizar el uso de recursos lo más posible. Entonces, que podamos mantener una actividad económica, que crezca incluso la actividad económica, pero disminuyendo el uso de los recursos. Y por otro lado, ese uso de los recursos cada vez debe tener menor impacto usando tecnología. Al descargo, hemos tratado de disminuir el impacto ambiental con las normativas, cambiando las tecnologías, cambiando los sistemas de producción, los métodos de producción. Es posible desacoplar, ¿ya? Pero si lo podemos en un esquema, este es el desafío que tiene el sistema de la producción. Lograr que la actividad económica sigue contribuyendo al bienestar humano, pero que eso no dependa de aumentar una presión sobre los recursos y mucho menos que va eso a producir mayor deterioro de la calidad del medio ambiente, ¿ya? Esos conceptos, calidad de medio ambiente, eso lo vamos a ver más adelante y tienen una definición y vamos a ver para cada uno de los componentes, ¿ya? Entonces, por ahora, calidad del medio ambiente para nosotros es que los componentes cumplan con su función, ¿ya? Por ahora. Después los vamos a definir con detalle, por ejemplo, qué significa calidad del suelo, del agua, del aire, ¿ya? Entonces, ese es el problema que tenemos. Y la pregunta es, ya, pues tenemos definido el problema, tenemos definido los límites, sabemos hasta dónde podemos llegar, pero ¿qué hacemos ahora? Entonces yo les puse aquí la idea que tiene el profesor Massa, que es ya este planeta dejarlo así como está y tratar de irnos para otro lado, que es una alternativa que hay que investigar en ella. Y miren, ayer o anteayer apareció un nuevo libro del profe Massa, donde salía dando esta entrevista y decía, se las comparto aquí, pero que contaba que el proceso de calentamiento global que estamos viviendo no es el mismo, porque no de origen antrópico, pero naturalmente sucedió en Venus y ahí lo explica. Entonces léanse eso, que es entretenido también. Pero ¿cuál es el que hacemos ahora? Sería interesante que viéramos también la posibilidad de ir a Marte, pero por mientras, y como en este curso lo que vamos a hablar de gestión ambiental, no vamos a considerar esta solución en este curso, ¿ya? Vamos a ver qué hacemos con lo que tenemos aquí donde estamos. Entonces, en base a esto surge el concepto este, ¿sí? Disculpe, lo que dice en el ¿Alguien quería archivo, o sea, preguntar? Sí, lo que dice de ese documento que está en la página de BioBio, ¿qué es lo que dice de Venus? Que también existe un cambio climático, ¿o no? ¿O entendí mal? Sí, mira, lo que yo leí de lo que estaba contando el profesor Massa, que fue lo último que creo que su último libro, es que la teoría que tiene es que hubo agua en Venus, ¿Ya? como hubo agua aquí en la Tierra, y que se secó producto de un cambio climático también. Pero Qué ahí les dejo interesante. Lucas, vamos a ver. la entrevista para que la lean porque es interesante. Yo no lo leí, pero leí solo la entrevista donde él hablaba de eso. Ya. Entonces, Vale. para buscar, ¿sí? No, ok, ahí la entendí, gracias. Ah, ya. No, es que quizá hable muy, no modulé bien. Entonces, para buscar esta solución, aquí vamos a llegar a lo que la compañera decía de los objetivos de desarrollo sustentable. Se envió una comisión a investigar y a resolver y a conversar de este tema. Le pusieron el año 83. Fíjense que ya el problema que lo habíamos diagnosticado a finales de los 60, ya llevamos 20 años y recién, en 20 y tantos años después, tenemos un concepto de desarrollo
sustentable y estamos de acuerdo todos los países en que sí, hay que cambiar la manera de producir. A pesar de que fueron, imagínense, 20 años por lo menos. Y 20 años más se lleva hablando del cambio climático y ahora recién la gente toma conciencia de que verdaderamente es por eso que se habla de que estamos ante una urgencia climática, porque esto ya se sabe hace mucho y no se ha actuado en consecuencia o con la celeridad. Entonces en la Comisión Bertrand hacen la definición de desarrollo sustentable. Y la definición es lo que habíamos conversado, un modelo de desarrollo que sea capaz de satisfacer las necesidades futuras sin comprometer las necesidades presentes sin comprometer las necesidades futuras, ¿cierto? Y aquí tenemos la definición que les hablaba del informe Bertrand y que vamos a decir que la sustentabilidad... Sí, dígame. ¿Sostenible y sustentable es lo mismo? Esa es una súper buena pregunta. Sostenible y sustentable, yo lo coloqué acá, mira, el desarrollo, la palabra en inglés es la misma, pero se ha usado indistintamente en distintos documentos y en distintos foros. Originalmente se usó sostenible. Hay unas diferencias semánticas entre sostenible y sustentable. Les voy a compartir un paper que hizo un profe de geografía de la Chile, cuando con esta misma pregunta se puso a investigar a ver realmente qué diferencia. Y él, es un documento que lo tengo acá también, para que vean como los problemas semánticos de esto. Y si lo conversamos así como a grandes rasgos, la diferencia es que si uno habla de que algo sea sostenible, se refiere que es algo que puede seguir realizándose en el tiempo, pero solamente eso, sin considerar las otras variables, que fueron las otras que dijimos, que es que aparte de que se pueda seguir realizando en el tiempo, se siga realizando con respeto al medio ambiente y que sea económicamente favorable para el desarrollo. Entonces, el concepto de sustentable y sostenible tiene esa pequeña variación, pero según mi punto de vista y ya con todo lo que se ha hablado, para mí son sinónimos. Y aquí en el curso los vamos a tratar como sinónimos y en general lo importante es que pensemos en que sea un mecanismo de desarrollo, una manera de producir, una manera de relacionarnos con el medio natural que tenga consideración con que sea económicamente viable, equitativo, ¿cierto? Que no sea económicamente para el desarrollo de unos pocos, sino que sea para el desarrollo de la sociedad, por ejemplo. Que además tenga un impacto social que aporte en que las sociedades sean equitativas, que aporte en mejorar la calidad de vida y que además sea ambientalmente viable, ¿cierto? Y que también aporte al desarrollo ambiental. Entonces, entre sostenible y sustentable, a pesar de que sí hay unas diferencias, yo le digo sustentable, porque esa es como la terminología más completa y la que se usa más, y capaz acá debería haberlo puesto sustentable mejor que sostenible para no hacer para que no tengamos la confusión, pero además, de todas maneras, es una pregunta que ha surgido y hay, como les digo, hasta un paper analizando el caso. Según el profe, cuando hablan en inglés se usa más sostenible y en español usamos más sustentable, pero son cosas semánticas. Pero igual es súper interesante porque el origen tiene que ver con qué es lo que representa. Para nosotros, cuando hablemos de que es un modelo de desarrollo que estas tres componentes
Profesora, no se y no se que escucha nada. las respeta de manera que aporten que sea equitativo, viable, con mayor práctica. El último que dijo no se escuchó porque se ¿Ahí cortó. se escucha? Ahora sí se escucha. ¿Me escucho? Ahí sí, profe, ahí se escucha. Ahí volvimos. Sí, sí, sí. ¿Se escucha, chicos? Ya. ¿Y se ve la pantalla Ahí también, sí, o no? profe. Sí, ahí sí. Disculpen, Pero no sé recién qué no se pasó, que escuchaba. fue una caída. Ya, pero ya, acá les voy a dejar esto también de los conceptos de desarrollo sostenible, ya tengo ese material también. Y lo que me gustaría mostrarles ahora, claro, y bueno, después en el siguiente trabajo, después se fue avanzando, como les digo, ya llevan 20 años discutiendo estos temas. Finalmente, en la reunión de Río se definió estos objetivos de desarrollo sustentable y además unas metas para cumplirlo, porque uno no saca nada con tener un objetivo si no le pone fecha. Entonces, estos tienen unas metas para el año 2030. Y en base a esto, se supone que estamos todos los países, todas las organizaciones y todas las personas trabajando para lograr avanzar en este objetivo de desarrollo. Y los que no estarán trabajando en ver cómo nos vamos a Marte. Entonces, les quería mostrar esto también en el curso. Lo que queremos ver es, bueno, ya vimos hoy día esto de introducción, mañana vamos a ver otras cosas que también tienen que ver con la introducción, el miércoles, perdón. Luego vamos a ver cómo vamos a modelar los sistemas naturales y qué consideraciones hay que tener, cómo se comportan para ver cómo se modelan y en qué hay que fijarse para ver cómo funcionan. Después vamos a ver unas herramientas que sirven para el monitoreo del estado y de la calidad del medio ambiente, que eso también se puede hacer con información geoespacial. Y luego unas aplicaciones para evaluación ambiental, ya que es como cuando ya queremos hacer los estudios de impacto ambiental, qué es lo que exigen, y vamos a ver una aplicación de algo clásico que se puede hacer respecto a estudios de impacto ambiental. ¿Ya? Entonces, por hoy, porque les quiero dejar una tarea. Quería ir al principio, ya. Ya. Aquí en la tarea del inicio les puse ver este documental que es respecto del Mar de Aral, que es lo que hablábamos al principio, ¿ya? Entonces, reflexión respecto a este tema, como en qué han podido ver gestión medioambiental en sus trabajos, algún problema, cómo lo solucionaron, por si mañana alguien me quiere contar. Y este video, el miércoles, perdón, y este video respecto al Mar de Aral, que es un ejemplo de cómo la acción antrópica modifica incluso el paisaje natural, ya de una manera que lo van a ver acá, prácticamente irreversible. Este documental, que está en el link, dura unos 20 o 25 minutos, creo, ¿ya? Entonces, son las 21 y la clase es hasta las 10 para las 10. Entonces, mi idea es, como no estamos todos tampoco, los que quieran ver este video ahora, en el horario de la clase, los que no, lo pueden ver mañana, en el día, en la micro, o no sé. Y eso sí que lo tienen que traer visto, digamos, para el miércoles, porque vamos a trabajar respecto a ese tema, entonces necesito que estemos hablando de lo mismo, ¿les parece?
Entonces, para que no Oh, sea ok. extra, para que no sea un trabajo extra clases, se los dejo para que lo vean ahora. Y los que no lo pueden ver, por supuesto, lo ven de aquí al miércoles, pero tiene que venir mirado. ¿Ya? Y ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Yo les voy a compartir esta presentación, la voy a subir a una carpeta, voy a compartirle los documentos también en una carpeta por los que no los puedan descargar y bajar, ¿ya? Voy a hacer ahora una carpetita en el Drive, se les voy a mandar el link, pero no van a estar todavía los contenidos, porque los voy a subir ahora. ¿Me entienden? Solamente es para dejarles el link ahora en el chat. ¿Se entiende, no? Lo que quise decir. Sí, profe. Sí, se Profesor, entiende. una consulta. Una Sí, consulta. profe. Va a haber una carpeta ahora, perdón. Sí, una consulta. Lo que pasa es que como el ramo es súper corto, hay una evaluación en la unidad 1. Sí, Esa ¿desde cuándo se puede empezar a avanzar en eso? ¿Ganar tiempo? yo creo que para ver la evaluación de la unidad 1. Porque es grupal o es... Lo que pasa es que vamos a hacer vamos a hacer evaluaciones grupales, una evaluación grupal y evaluación individual. Deberían poder empezar a hacerla. Yo les voy a subir todo el material acá para que ya puedan empezar, pero ya desde los que tengan mañana ya deberían poder tener acceso al material. Debería estar de mañana ya para que puedan entrar. Entonces, dame un segundito. Les voy a compartir el link de la carpeta, voy a subir el material ahí. Cualquier cosa, me escriben a mi correo, ¿les parece? Ok, profe. ¿Ya? Y lo otro, las preguntas, porfa, si tienen y las pueden hacer en el foro del curso, sería fantástico porque así podemos compartirlo. ¿Ya? Y espérame. Esto tiene que estar, compartir. Para cualquier persona. Ya. ¿Les puedo pedir un favor? Necesito que traten de entrar a la carpeta que les dejé ahí. Me avisan si pueden ver, si pueden entrar a la carpeta. Sí, se puede entrar. Está vacía. Sí. Sí, está vacía, dice. Ya. Ya, entonces ahí les voy a subir el material. Ustedes, porfa, si esa carpeta está sin clave, así que no hay problema que la compartan. Y se lo pueden pasar a los compañeros que no tengan acceso, ¿les parece? Ok, profe. Ok. Eso, y cualquier otra consulta, si la tienen ahora, me la dicen